que se encuentran con momento. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Nos acompaña el día de hoy para el tema de las inhabilidades y renuncia de los concejales en el proceso electoral, el doctor José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Igualmente nos acompaña el doctor Andrés Aristizábal, la doctora Mónica del Consejo Nacional Electoral. Esperamos que esta capacitación sea un espacio para aclarar muchas dudas que tienen los concejales en relación con las inhabilidades para participar de las próximas elecciones regionales y en general de todo el tema electoral. Muchas gracias. Bienvenido, doctor José Antonio Parra. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, tengo entendido que aquí tenemos concejales de diferentes partes del territorio. Les pido a los que puedan, pues pongan o enciendan sus cámaras para que no tengamos acá un monólogo y no saber a quién me dirijo. Bueno, por temas de tiempo, creo que tenemos una hora. ¿Quién me confirma cuánto tiempo tenemos para la exposición? Para la presentación. Doctor Antonio. Sí, doctor Antonio. La idea es que podamos desarrollar la capacitación virtual en una hora, no sé, pronto la parte normativa y tener un espacio para las preguntas, aunque nosotros les enviamos como un listadito de preguntas más reiterativas que creo que son las que muy posiblemente le pueden hacer los concejales y dejar un espacio para también algunas preguntas al final. Muchas gracias. Eso, entonces, digamos que vamos hablando y yo creo que las preguntas, pues me gusta que me las hagan a medida de que vamos disertando, a medida que vamos dialogando para que lo hagamos más, un poco más específico el tema, ¿sí? Ahí me enviaron unas preguntas, pero pues confieso, no las he leído porque quiero que me las hagan acá directamente. A ver. Nosotros, para poder hablar del régimen de inhabilidades, para aspirar a cargos públicos de elección popular, lo primero que tenemos que establecer es que para que podamos aspirar a cargos públicos de elección popular, las personas, para que ejerzamos ese sufragio por pasiva, tenemos que cumplir con unas condiciones de elegibilidad. Esas condiciones de elegibilidad en el ordenamiento jurídico son dos. Una primera hace referencia a los requisitos y las calidades de las personas para aspirar a cargos públicos de elección popular. Miren cómo los derechos fundamentales, como el derecho fundamental de participación en política, de que trata el artículo 40 de la Constitución Nacional, pues efectivamente no puede ser un derecho absoluto, es un derecho que encuentra límites, que encuentra limitaciones, y esas limitaciones están precisamente dadas en esas condiciones de elegibilidad. Nosotros tenemos que cumplir determinados requisitos y determinadas condiciones, les decía, son las primeras condiciones de elegibilidad. Y entonces, por ejemplo, pues quienes aspiren a ser senadores de la República, quienes vayan a aspirar a ser senadores de la República, pues el artículo 172 de la Constitución Política establece que podrán aspirar a ser elegidos senadores de la República aquellas personas o los ciudadanos, ¿sí?, que sean nacionales colombianos por nacimiento. Entonces, primer condición de elegibilidad o primer requisito que deben cumplir en este caso, o la primera limitación a ese derecho fundamental de participación en política, el sufragio por pasiva, es que aspirarán las personas que sean colombianas por nacimiento. ¿Esto qué implica? Que las personas que sean nacionales colombianos por adopción, pues no podrán aspirar a ser elegidos senadores de la República porque está esa limitación nuestro ordenamiento jurídico. Digamos que ese requisito, recordemos que la nacionalidad en Colombia, la nacionalidad por nacimiento, se adquiere precisamente no por el hecho de que yo nazca en Colombia, ¿cierto? Nosotros en Colombia tenemos que conjugar dos de los tres requisitos para obtener la nacionalidad.
el primer requisito de ellos es el ius soli, el lugar de nacimiento. Serán nacionales de un estado las personas que nacen en su territorio, o el ius sanguinis, que serán nacionales las personas que son hijos de padre o madre de esa nacionalidad, y en una tercera medida por el ius domicili, que es por el domicilio que se establezca en un determinado territorio. Y ahora, en Colombia tenemos que conjugar dos de esos tres elementos. Entonces, el artículo 96 constitucional establece que serán nacionales colombianos por nacimiento las personas que, habiendo nacido en el territorio colombiano, sean hijos de padre o madre colombiana. Yo no solamente debo haber nacido en el territorio colombiano, sino haber mi padre o mi madre ser nacionales colombianos por nacimiento. En segunda medida, yo puedo haber nacido en el territorio colombiano, no ser hijo de padre o madre colombiana, pero mis padres se encontraban domiciliados en el territorio colombiano al momento de mi nacimiento. Entonces, nací, soy hijo de extranjeros, pero esos extranjeros se encontraban domiciliados en el territorio colombiano al momento de nacimiento, y así se obtiene la nacionalidad colombiana por nacimiento. Y en tercera medida, las personas que no nacen en el territorio colombiano, no tuvieron ese privilegio, nacen en el exterior, en territorio extranjero, pero son hijos de padre o madre colombiana. Entonces son hijos de padre o madre colombiana, y mis padres me registran en una oficina consular del sitio donde, digamos, donde se efectuó el nacimiento. En ese caso también puedo obtener la nacionalidad colombiana por nacimiento. Entonces, cualquiera de estas personas podrá aspirar a ser senadores de la República siempre que demuestren que son nacionales colombianos por nacimiento. Ahora, miren cómo ese mismo artículo 172 constitucional establece que para aspirar a ser senadores de la República deben tener 30 años de edad al momento de la elección. Ojo, miren cómo allí se habla del momento de la elección, no de la inscripción. Entonces, al momento de la elección. Entonces, Alex, por ejemplo, puede inscribirse y ser candidato al Senado de la República. Al momento de la inscripción tiene 29 años de edad. Las inscripciones, por ejemplo, para Congreso de la República, las elecciones de Congreso fueron el 8 de marzo del 2026. Esto implica que las inscripciones arrancaron el 8 de noviembre, ¿cierto? Supongamos que Alex, la lista en la que Alex va a aspirar al Senado de la República se inscribe el 8 de noviembre, y el 8 de noviembre, pues Alex no tenía los 30 años de edad, pero los cumplió en febrero. Entonces, pues efectivamente Alex cumple el requisito de edad para efectos de aspirar a ser senador de la República, porque los 30 años los debe cumplir al momento de la elección. La elección se realiza o se realizó el 8 de marzo del 2026. Unos requisitos, unas condiciones especiales de elegibilidad. Lo propio acontece, por ejemplo, con el artículo 177 de la Constitución Política para quienes aspiren a ser representantes a la Cámara. Resulta que allí se establece ser ciudadano en ejercicio. Allí no se establece el requisito de ser nacional colombiano por nacimiento. Entonces, Alex, la persona que sea nacional colombiano por nacimiento y la persona que sea nacional colombiana por adopción también puede aspirar a ser elegido representante a la Cámara. ¿Por qué? Pues porque allí no se establece una condición diferente a que cualquier persona que sea nacional colombiana puede aspirar a ser elegida representante a la Cámara, y se establece un requisito etario que es tener 25 años de edad al momento de la elección. Ojo, siempre al momento de la elección, no de la inscripción. En este caso, para los cargos públicos de elección popular se establecen requisitos, ¿sí? No se establecen calidades. Por ejemplo, calidades, Yair, como la que exige el artículo 232 de la Constitución Política para quienes aspiren a ser elegidos magistrados de alta corte. Allí se establece que para ser magistrado de alta corte se tiene que ser abogado. Eso ya no es un requisito, es una calidad de la persona. Yo puedo ser ciudadano colombiano, pero no ser abogado. Allí además yo tengo que demostrar que soy abogado. Pero además de demostrar que soy abogado, establece ese artículo 232, yo debo demostrar que he ejercido la profesión con buen crédito por lo menos 15 años.
en 15 años. Entonces tú tienes que mostrar una experiencia profesional de 15 años, ya sea en el ejercicio de la docencia universitaria, ya sea en el ejercicio de la profesión de abogado o sencillamente haber trabajado en la rama judicial o en el Ministerio Público, como lo establece ese artículo 232 de la Constitución Política. Entonces esas personas podrán cumpliendo no solamente los requisitos, porque también se exige, por ejemplo, ser nacional colombiano por nacimiento, sino adicionalmente demostrar unas calidades. Vean, yo soy abogado y adicionalmente tengo 15 años de experiencia profesional. Esas son las primeras condiciones de elegibilidad para aspirar a ser elegidos magistrados de altas cortes, en este caso senadores de la República, representantes a la Cámara, en donde sencillamente se establecen requisitos, no calidades, porque no hay una condición especial a ser nacionales, a estar en el ejercicio de la ciudadanía, a tener 30 o 25 años de edad. Lo propio, por ejemplo, Yair o José, para aquellas personas que, por ejemplo, quieren aspirar a ser elegidos alcaldes o alcaldesas municipales o distritales. El artículo 86 de la Ley 136 de 1994 establece que, por ejemplo, para ser alcalde, ustedes tienen que demostrar una condición especial y es haber nacido en ese municipio o haber residido 3 años en cualquier época o haber residido en ese municipio un año antes de la inscripción de la candidatura. Son 3 condiciones especiales, Yair. Yo puedo haber nacido en el municipio donde yo, de donde soy, ¿cierto? Con eso cumplo el requisito para aspirar a ser elegido alcalde municipal, pero resulta que yo no nací en Bogotá. Yo podría demostrar que para ser o aspirar a ser elegido alcalde distrital de Bogotá, yo viví 3 años en cualquier época. No, pues es que resulta que vea, desde mis 6 años hasta los 10 años viví en Bogotá y aquí están los certificados de los colegios en donde estudié, etcétera. O sencillamente, el año anterior a la inscripción de mi candidatura, debo demostrar esa residencia. Es como un vínculo que me liga a mí con ese municipio. Entonces, las primeras situaciones que nosotros debemos demostrar para aspirar a esos cargos públicos de elección popular es que cumplimos con los requisitos establecidos por el constituyente y por el legislador para aspirar a determinado cargo público. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, estimados concejales? Buena tarde. Buen día. José, ¿cómo está? Bien, gracias. No, iba a hacer una, pero entonces respecto a otro tema. Venga, José, vamos a poner una regla, ¿le parece? Eso, Que la señal me coge mejor sin la cámara. Yo no escucho si no lo veo. Juguemos así con todos a que nos vamos a ver. Listo, José. No, la pregunta era sobre las personas, pero era otro tema, ¿no? De igual forma era si las personas que pertenecíamos a un partido, en el caso mío, Fuerza Ciudadana, y pues como este partido le eliminaron la personería jurídica, ¿podremos aspirar por cualquier otro o debemos renunciar antes de la inscripción para aspirar a la alcaldía? Bueno, te me estás adelantando, pero, por ejemplo, eso es un tema totalmente diferente. Lo que primero les podría decir acá es que la doble militancia no es una inhabilidad, ¿ok? La doble militancia es una prohibición constitucional para que las personas no puedan militar indistintamente en diferentes partidos o movimientos políticos. La doble militancia en Colombia se introduce con el Acto Legislativo 1 del 2003 que prohíbe a las personas militar simultáneamente en más de un partido o movimiento político y se hace precisamente para fortalecer el régimen de partidos en Colombia. Posteriormente, el Acto Legislativo 1 del 2009, que es la segunda gran reforma política en nuestra Constitución, estableció que las personas que se hayan elegido en un cargo o una corporación pública por un partido o movimiento político y pretendan aspirar a la siguiente elección por un partido diferente deben renunciar 12 meses antes al primer día de inscripciones, no al partido, José, a la curul. Y entonces resulta que, por ejemplo, las elecciones
a Congreso de la República fueron el 8 de marzo. Esto quiere decir que el primer día de inscripciones de las candidaturas a Senado de la República fueron el 8 de noviembre. ¿Esto qué quería decir? Que si una persona quería estar en esa situación, el 7 de noviembre del 2025 a más tardar, le debieron haber aceptado su renuncia a la corporación o al cargo para poder aspirar a ser elegido senador de la República, ¿vale? Ahora, ese artículo 107 de la Constitución Política, que fue modificado por ese acto legislativo 1 del 2003 y ese acto legislativo 1 del 2009, digamos que fue regulado, reglamentado por la Ley 1475 del 2011, artículo 2. Y allí, en ese parágrafo, José, se estableció que los partidos políticos que pierdan la personería jurídica por decisión de sus miembros o por sanciones diferentes a las establecidas en la ley, ¿sí? Por sanciones diferentes a las de la ley, podrán inscribirse en un partido diferente sin incurrir en doble militancia. Entonces, pierde la personería jurídica del partido por el cual yo me elegí diputado o concejal, ¿sí? El partido perdió la personería jurídica. Primero, esas sentencias de la sección 5ª del Consejo de Estado que han declarado la nulidad de algunas resoluciones del Consejo Nacional Electoral que otorgaban personería jurídica a esos partidos, como el que usted señala. Fuerza Ciudadana, me dices, ¿no? Sí, ¿y tiene la sentencia que me la regale, por favor? Sí. Con Andrés o Mónica, por favor, para que por ahí les puedan enviar la sentencia que declaró la nulidad de la resolución del Consejo Nacional Electoral que declaró la pérdida de personería jurídica del partido Fuerza Ciudadana. Entonces, primero, la sentencia indica que los efectos de esa sentencia serán a futuro, es decir, que el derecho del concejal a ocupar esa corporación pública por una colectividad política permanece inane, permanece incólume, ¿sí? Ahora, resulta que la personería se pierde hacia adelante, al futuro. Entonces eso le da la posibilidad a los concejales, por ejemplo, que para que puedan ejercer sus derechos de bancada, por ejemplo, para que puedan ejercer el derecho fundamental de oposición. Recuerden que el derecho fundamental de oposición de que trata el artículo 112 de la Constitución Política y la Ley 1909 del 2018 es un derecho único para los partidos con personería jurídica. Eso implicaría, José, que usted no se podría beneficiar del derecho fundamental de oposición porque es un derecho de los partidos con personería jurídica y la colectividad por la que usted se inscribió y se eligió desapareció del mundo jurídico, ¿cierto? Entonces, por eso es que con base en ese parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 del 2011, ustedes pueden inscribirse en otro partido sin incurrir en doble militancia. Entonces, estas personas que son concejales actualmente por un partido político que perdió la personería jurídica, pues podrá inscribirse en las siguientes elecciones por una colectividad política totalmente diferente sin necesidad de renunciar a su curul. ¿Por qué? Pues porque se encuentran establecidos dentro de la excepción. Ley 1475 del año 2011, artículo 2, no sé si alguien me... Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos o movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. Es decir, tenemos una excepción para esos corporados o para esos militantes también que pertenecían a partidos políticos que perdieron la personería jurídica y eso les permite inscribirse en otro partido sin incurrir en doble militancia. ¿Entendido hasta ahí, José?
Sí, señor, muy amable. Bueno, Julio César. Me gustaría, bueno, antes que nada, concejal de Agua de Dios. De Agua de Dios, también tengo la misma inquietud, pero me gustaría que por favor que nos regalara o nos compartiera a las corporaciones esa sentencia. Las de pérdida de personería jurídica de esos partidos, ¿no? Sí, obviamente, no, yo tengo la resolución por parte del partido, donde perdió la personería jurídica, pero me gustaría la sentencia que usted acabó de leer. ¿Sí? No, es que no es una ley. Julio, no es una sentencia, es la ley. Tú no necesitas, yo te puedo enviar jurisprudencia sobre eso, del parágrafo del artículo segundo de la 1475. Lo que pasa es que es la ley, tú no tienes que ir a ninguna sentencia. Mira, parágrafo del artículo segundo de la ley 1475. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. Es la misma ley, esa ley es una ley estatutaria que a las voces del artículo 151 y 152 de la Constitución política es una ley cuasi constitucional en sentido lato sensu, lo que implica que es parámetro de interpretación de constitucionalidad para las demás leyes de la República y que adicionalmente tiene unos trámites más rigurosos en el Congreso de la República para su aprobación, tienen que ser aprobados en una sola legislatura, por mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, y adicionalmente tienen un control previo, automático e integral de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. ¿Esto qué implica? Que antes de que esta ley naciera a la vida jurídica, hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, sobre este particular o sobre esa parte de ese parágrafo del artículo segundo de la 1475, también cualquiera puede leer, por ejemplo, la sentencia C490 del 2011, sentencia C490 del 2011, proferida por la Corte Constitucional, donde se realizó el control previo, automático e integral de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional a lo que era este proyecto de ley, y allí se estableció precisamente la constitucionalidad de esa excepción que trae ese parágrafo del artículo segundo de la 1475 del 2011. Cristian. Cristian me estaba levantando la mano. Cristian. Doctor, buenos días, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Ahora sí. Gracias. Es que, bueno, para finiquitar ese tema, si el partido pierde la personería jurídica, ¿es o no es necesario renunciar para buscar otro partido y continuar quizá posiblemente nuevamente a una candidatura al Consejo? Doc, no debes renunciar ni a la curul ni al partido. Primero, a la curul porque estás planteado dentro del parágrafo del artículo segundo de la 1475. Y segundo, al partido, pues no vas a poder renunciar porque el partido ya no existe. Okay. El partido ya dejó de existir, desapareció del mundo jurídico. Entonces, ni tú tienes la obligación de renunciar al partido porque ese partido dejó de existir, ni debes renunciar a la curul para aspirar por otro partido en atención a que te encuentras dentro de la excepción del parágrafo del artículo segundo de la ley 1475 del 2011, Cristian. Listo, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yersen Díaz. Hola, muy buenos días. Hablo de acá del municipio de Tello, Huila. Doc, la pregunta es la siguiente, ya ahora que están hablando del tema de los alcaldes, mi pregunta es, ¿puede la esposa o el esposo de un alcalde o una alcaldesa aspirar también a la alcaldía digamos, al siguiente periodo? Esa sería mi inquietud. Bueno,
si ustedes revisan el numeral quinto del artículo 37 de la ley 617 del año 2000, establece que no podrán ser inscritos, elegidos como alcaldes municipales quienes tengan vínculo por matrimonio, unión permanente o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo territorio. ¿Eso qué implica? Que efectivamente, pues un alcalde es empleado público. Un alcalde, a las voces del artículo 189 de la ley 136 de 1994, ejerce autoridad política. También ejerce autoridad civil a las voces del artículo 188 de esa misma ley. También ejerce autoridad administrativa a las voces del artículo 190 de la misma ley 136 de 1994. Entonces, claro que sí, que un alcalde en ejercicio inhabilita a su esposa para que ella pueda aspirar y ser elegida alcalde municipal. Ley 617 del año 2000, artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital. Numeral quinto, les estaba diciendo, perdón, numeral cuarto, quien tenga vínculo por matrimonio. Entonces, ¿quién tiene vínculo por matrimonio? Eso se prueba única y exclusivamente con el registro civil de matrimonio. Unión permanente. La unión permanente, pues no somos casados, no tenemos ese registro, pero digamos que la unión permanente, igual que en el derecho civil, se prueba con la mesa, el techo y lecho, dicen los civilistas. Entonces, efectivamente, nosotros compartimos la misma casa, nosotros compartimos la mesa y además compartimos la cama o el lecho. Más o menos, si ustedes prueban eso, ahí se prueba una unión permanente. Parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. Entonces, el segundo grado de consanguinidad, ¿quiénes son? Mis padres o mis abuelos, mis hijos o mis nietos, segundo grado, hasta el segundo grado de consanguinidad. Primero de afinidad, el primero de afinidad es el vínculo que nosotros tenemos con los parientes consanguíneos de la esposa o del esposo, ¿sí? Miren lo chévere de nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros no tenemos ningún vínculo de parentesco con la esposa. Nosotros con ella tenemos un contrato. El vínculo de parentesco en este caso lo tendríamos es con los familiares consanguíneos de la esposa. Entonces, aquí es el primer grado de afinidad, que sería mi suegra o el hijo de la esposa, ¿sí? El hijo, en este caso, ¿cómo es que se dice? El hijo... Eso, el hijastro, es que dicen. Bueno, el hijastro, entonces, en ese caso sería él. Primer grado de afinidad. Entonces, mi cuñado allí no me inhabilita porque él está en segundo grado de afinidad. Y el único civil, pues, es el vínculo que tenemos entre el padre y el hijo adoptante o adoptivos, ¿sí? Con funcionarios, la sección quinta del Consejo de Estado ha indicado que el término funcionarios ha sido utilizado tanto en la legislación colombiana como por la Constitución Política de Colombia para hacer un símil a lo que es el término empleado público. Entonces nosotros tendríamos que demostrar que esa persona es empleado público, pero para responderte rápidamente, pues los alcaldes son empleados públicos. Pero que en esa condición de empleados públicos ya hayan ejercido algún tipo de autoridad, civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio. Ya les indiqué cómo efectivamente ellos ejercen autoridad política, civil o administrativa. ¿Sí? Importante es,
12 meses antes de la elección, y entonces esta inhabilidad se configura si mi pariente 12 meses antes de la elección fungió como alcalde o como secretario de gobierno o como secretario de despacho. En ese caso, 12 meses antes de la elección. Entonces, mi pariente, para que yo pueda aspirar a ser elegido alcalde municipal, Jason, tienes activado tu micrófono y nos interfieres. Por favor, Jason. para silenciarlo, Alejandra, gracias. Entonces, 12 meses antes, 12 meses ya que estamos hablando antes de ese tema, doctor, 12 meses antes de la elección, ¿qué implica? Todo el mundo entonces venga y entonces eso al momento de la inscripción, al momento de la elección, etcétera. No, miren, la ley es clara. Las inhabilidades son limitaciones a los derechos fundamentales y como limitaciones el único que las puede consagrar es el constituyente y el legislador y por ende su interpretación es restringida. Es decir, no se permite interpretaciones por analogía o extensiva y siempre se deben interpretar en aplicación al principio pro homine. ¿Esto qué implica? Que 12 meses antes de la elección, las elecciones van a ser el 31 de octubre del 2027, luego entonces mi pariente no debe estar en ejercicio de ese cargo el 31 de octubre del 2026. Es decir, la renuncia se tiene que aceptar antes del 31 de octubre. Aquí tengo pregunta primero de Ganadería de Nueve. sí, doctor, qué pena, es que se me abrió por esa, pero es Luis Duarte, concejal de Puerto Santander. Doctor, una pregunta ahí en este caso, por ejemplo, si hablamos de una nuera de la administradora o de un alcalde, ella podría participar en la elección futura. Yo quiero que usted me diga qué es nuera. O ponle una cónyuge con unión libre, que no sean casados. Con un No hijo. puede. Acuérdate que el numeral cuarto del artículo 37 de la ley 617 del año 2000 y señala que quienes tengan vínculo por matrimonio, entonces la esposa, ¿cierto? ¿Una nuera es la esposa Unión, de un hijo o esposo de unión una hija? permanente, unión permanente. Vea que tú y tu señora no son casados, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tú con ella tienen 2 hijos, viven en la misma casa, usted todos los días va a dormir a su casa, ¿cierto? Yo veo que usted al mediodía se va del consejo municipal y va y almuerza en su casa, desayuna, cena, y lo más berraco, porque por ahí es donde se prueba, y es que el Facebook, el Instagram, aquí con mi esposito almorzando, aquí con mi esposito celebrando el día de tal cosa. Bueno, todas esas cosas. Con esas circunstancias se puede probar que si bien es cierto, no somos esposos, sí tenemos o somos, tenemos esa unión, ¿sí? Entonces, vínculo de matrimonio o unión permanente. Si me demuestran que yo tengo unión permanente con esa persona, puedo entrarme o adentrarme a revisar las demás causales configuradoras de esa inhabilidad. ¿Perfecto? Pero Él quiso en decir este que era caso la esposa del hijo. es la esposa del hijo. La esposa de mi hijo. No, de un ejemplo, doctor, así para ir sencillo. Tenemos un alcalde. El alcalde tiene un hijo. El alcalde pues no va a renunciar, va a terminar su periodo. Pero en consecuencia se comenta que van a lanzar en la nuera, o sea, la mujer del hijo del alcalde. Entonces, acuérdate que yo cuando hablé de los vínculos de afinidad, ¿cierto? El vínculo consanguíneo es el que tengo yo con los mismos de mi sangre, ¿cierto? Padres, hermanos, tíos, abuelos, primos, etcétera. Lo que pasa es que aquí solamente nos vamos hasta el 2º grado de consanguinidad. Primero de afinidad, yo dije, el primero de afinidad es el vínculo que nosotros tenemos, ¿cierto? Con los consanguíneos de mi esposa. ¿Sí? Entonces, yo tengo que revisar es mi esposa y allí yo, ¿a quién miro? A mi suegra y bueno, en este caso sería solamente a mi suegra, ¿cierto? O al hijo adoptivo, al hijastro o a mi hijastro, ¿sí? Que es primero de afinidad.
el vínculo que yo pueda tener con la esposa de mi hijo, ¿sí?, no se encuentra dentro del primer grado de afinidad, entonces no estaría inhabilitado. Ok, doctor. Ahí la doctor. inhabilidad es para el hijo, al hijo, porque el hijo se encuentra en primer grado de consanguinidad, ¿sí? Mi nuera no está en primer grado de perdón, la nuera, en este caso, la nuera, el vínculo que tiene es con los parientes, ojo, el pariente del esposo de la nuera. Entonces tengo que hacerlos al revés, espéreme a ver. Entonces, la esposa de él tiene primer grado de afinidad con el suegro, claro que sí. Y entonces sí estaría inhabilitada. Bueno, no recuerdo tu nombre. Luis Duarte, doctor, qué pena con Luis, usted, claro. se me abrió fue por ahí. Ahí hay primer grado de afinidad, porque es el vínculo que tenemos con los parientes de la esposa. Y en este caso, el pariente, ojo, el pariente de la esposa, ¿sí?, es mi papá. Mi papá está en primer grado de afinidad con mi esposa, ¿sí? Entonces, miren cómo es hijo, ¿sí?, aunque el vínculo no lo tengo con la esposa del alcalde, ¿sí?, el alcalde sí tiene ese vínculo de afinidad con la esposa de su hijo y están en primer grado de afinidad. Tenemos que hacerlo al revés para poderlo determinar. Según el orden de lista, acá está John Silvio García. Perdón, doctor, lo que pasa, usted también comentaba hace un momento sobre la persona debería renunciar, los que van a participar por otro partido político 12 meses antes de la inscripción, pero usted dio el ejemplo en el Congreso. En el caso, poniendo el calendario de nosotros como concejales, que creo que son la mayoría que estamos nosotros aquí en esta reunión, sería la fecha clave o el último día de qué fecha para poder renunciar al partido y al consejo para asumir otro partido político. Listo, usted es concejal por el Partido Naranja, ¿sí? Y usted quiere aspirar a ser alcalde por el Partido Rosado. Elecciones del 31 de octubre del 2027, ¿sí? Si tú lees el artículo 107 de la Constitución Política, señala que no podrán, o las personas que se hayan elegido por un partido o movimiento político deberán digamos, pertenecer al partido mientras ostentan la dignidad. Y si se quieren presentar a la siguiente elección por un partido diferente, deben renunciar a la curul del consejo, ¿sí?, renunciar a ser concejal 12 meses antes del primer día de inscripciones, no a la inscripción, sino al primer día de inscripciones. Entonces, las elecciones son el 31 de octubre del 2027. Las inscripciones en Colombia arrancan 4 meses antes de la elección. Si la elección es el 31 de octubre, 4 meses antes de la elección nos dan el 31 de junio, junio con N, 31 de junio, ¿sí? Es decir, que antes del 30 de junio, la persona ya no debe ser concejal. So pena de estar incurso en doble militancia. Deben renunciar a la curul 12 meses antes al primer día de las inscripciones. Este caso, por ejemplo, pueden ver la sentencia que anuló la elección de Roy Leonardo Barreras como senador de la República, porque no renunció 12 meses antes del primer día de las inscripciones a el Congreso de la República. Él era senador por el partido de la U y no renunció, y posteriormente se eligió senador por otra colectividad política. Doctor, pero ahí, llevando consecuencia de esa misma pregunta, la renuncia debe tener algunos parámetros. Ejemplo, se debe presentar en sesiones ordinarias, en sesiones extraordinarias, o no necesariamente debe ser en sesiones y debe ser dirigida a la Secretaría del Consejo Municipal, o si no estamos en sesiones a la alcaldía. El artículo 63 de la ley 136 de 1994 establece ustedes cómo presentan las renuncias. Si se encuentran
En sesiones ordinarias, la renuncia la tiene que aceptar el presidente de la corporación. Si no se encuentran en sesiones ordinarias, la renuncia se presenta y la debe aceptar el alcalde municipal. Lo importante no es que usted presente la renuncia. Lo importante es que le acepten en debida forma su renuncia. Porque recuerden, concejales, que ustedes pueden renunciar, pero el nominador, o en este caso la persona que encargada de aceptar las renuncias de los corporados, o en este caso de los concejales, tienen un mes para aceptarla, ¿sí? Y entonces imagínense que ustedes la presentaron y allá se las engavetan y no le aceptan la renuncia dentro del término. Pues eso es un tema que ustedes como corporados pues tienen que hablar allá con el presidente del consejo o con el alcalde para que pues se las puedan aceptar la fecha que deben aceptársela para efectos de no incurrir en doble militancia. Ojo, no es presentar la renuncia a la corporación, es que le acepten esa renuncia. ¿Y quién la acepta? En sesiones ordinarias, el presidente del consejo, y en sesiones extraordinarias o en periodos extraordinarios lo hace el alcalde municipal. Cuando para uno saber que va a aceptar, deben enviar un documento donde dice que se acepta, o cómo sabe uno cuando ya está aceptada, bien sea. Claro, se profiere un acto consejo. administrativo. Hay un acto administrativo que profiere el presidente de la corporación que dice por medio de la cual se acepta la renuncia de Ganadería de 9 al Consejo Municipal de Tierra Perdida. Y entonces que fulanito de tal fue elegido concejal, que en tal fecha este señor está presentando renuncia, que procedemos a aceptarla y le aceptó la renuncia e inmediatamente declara la falta o la vacancia absoluta para efectos de realizar el llamamiento a quien en derecho le corresponda a las voces del artículo 134 de la Constitución Política que señala que se debe hacer el llamamiento del concejal no elegido de la misma lista, que le sigan orden de votación o inscripción para que lo reemplace dentro de la Duma municipal. Doctor, qué pena ahí con usted. Y el mismo presidente de la corporación también tiene ejemplo. Bien sabemos que en los consejos pues hay coalición y hay oposición, y si el presidente es oposición a nosotros ahorita, y si yo lo presento, él también tiene el mismo tiempo de un mes para aceptar la renuncia, o aquí cuando ya es entre el consejo también debe ser instantáneo. No, exactamente. Cualquier persona tiene un mes para aceptar la renuncia de los servidores. Ok, doctor. Por eso, gracias. siempre lo que uno recomienda es usted, pues acuerde allá con la mesa directiva del Consejo Municipal para que le acepten la renuncia. Ok, doctor. Gracias. Bueno, John Silvio, sigue acá en orden de preguntas. Doctor Antonio, buenos días para usted y todos los honorables concejales que se encuentran en esta reunión. Es que tengo... ¿De dónde eres concejal? El municipio de Iquira, departamento del Huila. Ok. Es que aquí, digamos, ha surgido una pregunta, entonces los compañeros pues, me quisieron que se la hiciese, referente al otro año, la mesa directiva del presidente, exactamente. El presidente quiere aspirar a la alcaldía. Pero entonces no tenemos claridad si por ser presidente quede inhabilitado por ser ordenador digamos, del presupuesto del consejo como tal, ordenador del gasto. Entonces está como esa duda si el presidente electo del 2027 puede aspirar a la alcaldía. Bueno, el numeral segundo del artículo 37 de la ley 617 del año 2000 establece que no podrán ser elegidos alcaldes municipales aquellas personas que en su condición, ojo, póngalo esto en mayúscula sostenida, en su condición de empleados públicos hubieran ejercido jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar 12 meses antes de la elección en el respectivo municipio. ¿Sí? Entonces, yo por efectos prácticos veo que el tiempo se me está agotando, pues voy a seguir respondiendo mejor las preguntas, ¿sí? Para contextualizar lo que cada uno le interesa. Pero antes de responder la suya,
quiero señalar, estamos viendo las condiciones de elegibilidad y esa segunda condición de elegibilidad precisamente son las inhabilidades. Las inhabilidades, dice la jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado, que son condiciones de índole negativo que en caso de presentarse en una persona le imposibilitan aspirar a un cargo público de elección popular. ¿Sí? Esas son condiciones. Las inhabilidades son limitaciones al derecho fundamental de participación en política y como limitaciones, el único que las puede establecer es el constituyente y el legislador colombianos, ¿vale? Y por ende su interpretación es restrictiva, ¿sí? No pueden hacerse interpretaciones extensivas. Yo como juez no puedo interpretar, tengo que aplicar la literalidad de la norma, siempre en aplicación del principio pro hominem, que implica que cuando una inhabilidad o una restricción tiene más de dos interpretaciones o más de una interpretación, yo debo privilegiar la que menos restrinja el derecho fundamental de participación en política. Nuestro régimen inhabilitante es totalmente sui generis. Miren cómo tenemos diferentes inhabilidades para los diferentes cargos públicos de elección popular. ¿Esto qué implica? Que unas son las inhabilidades, por ejemplo, para los congresistas. Artículo 179 de la Constitución política, allí están enlistadas. Otras son las inhabilidades, por ejemplo, para ser elegidos alcaldes. Artículo 37 de la Ley 617 del año 2000. Otras son las inhabilidades para ser concejal, artículo 40 de la Ley 617 del año 2000. Otras son las inhabilidades, por ejemplo, para aspirar a ser elegido gobernador, artículo 49 de la Ley 2200 del año 2022. Otras son las inhabilidades, por ejemplo, para quienes aspiren a ser diputados, artículo 111 de la Ley 2200 del año 2022. Entonces, miren cómo todas las inhabilidades son diferentes para todos. Otras son para quienes aspiren a ser presidentes, artículo 190 y siguientes de la Constitución Política. Miren que esa es la complejidad de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Por eso cuando ustedes me preguntan oiga, ¿y será que yo estoy inhabilitado? Depende. Lo primero que yo tengo que saber es a qué cargo o corporación usted va a aspirar. ¿Para qué? Pues para poder adentrarnos al estudio de cada una de estas inhabilidades. Y digamos que siempre que ustedes analicen si una persona está o no inhabilitada para aspirar a un cargo público de elección popular, ustedes tienen que hacer un test de procedibilidad. Ese test de procedibilidad consiste en estructurar los elementos integradores de esa inhabilidad. Con uno de los elementos, John, que falte, no se estructura la inhabilidad. Todos se tienen que presentar de consumo, es decir, todos tienen que configurarse. Con uno que falte, no hay inhabilidad. Y entonces con esto quería señalar, por ejemplo, sobre esa inhabilidad del numeral segundo del artículo, del numeral segundo del artículo 37 de la Ley 617 del año 2000. Yo estoy en una conferencia, no sé, conmigo no tienen. ¿Quién me busca? Pues entonces que me esperen porque yo no tenía reunión hoy con nadie. Bueno, el numeral segundo del artículo 37 de la Ley 617 del año 2000 establece lo siguiente. No podrán inscribirse, elegirse como alcalde municipal aquellas personas que en su condición de empleados públicos hubieran ejercido jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar 12 meses antes de la elección en la respectivo municipio. ¿Listo? Allí hay diferentes elementos estructuradores. La primera es quién va a aspirar a ser elegido alcalde, ¿cierto? La condición que yo tengo y en ese caso ustedes tienen que demostrar que esa persona ostentó la condición de empleado público. El régimen de la función pública está establecido en el artículo 123 de la Constitución Política y más o menos allí se establece que son servidores públicos, los miembros de corporaciones públicas, los trabajadores oficiales y los empleados públicos. Es decir, tenemos tres clases totalmente diferentes de servidores públicos. En este caso, el legislador estableció que solamente quienes ostenten la condición de empleados públicos están inhabilitados para aspirar a ser elegido en ese cargo. ¿Esto qué implica? Que las personas que sean miembros de corporaciones públicas o las personas que sean trabajadores oficiales no están inhabilitados
para inscribirse y ser elegidos alcaldes municipales. ¿Quiénes son los miembros de corporaciones públicas? Pues son los concejales, los diputados y los congresistas y los ediles, ¿cierto? En ese sentido, los miembros de corporaciones públicas son una clase de servidor público, pero no son empleados públicos. Primer requisito especial de inhabilitante es que esa persona ostente la condición de empleado público. Un concejal no es empleado público y por ende no estaría inhabilitado para aspirar a ser elegido alcalde municipal, ¿cierto? Ah, no, pero es que él ejerce autoridad civil o autoridad administrativa porque él ejecuta presupuesto, él nombra, etcétera. Sí, pero el primer elemento no se configura. Entonces, independientemente de que usted sea ejecutor del gasto, pues no estaría inhabilitado. Ustedes pueden leer la sentencia que resolvió la nulidad de la elección de Horacio José Serpa como senador de la República. Horacio José era el presidente del Consejo Distrital de Bogotá cuando se inscribió y fue elegido senador de la República. Es un caso especial donde él era presidente. Pero, por ejemplo, pueden leer la sentencia que resolvió la nulidad de la elección de Julián Perico como alcalde de Soacha, acá en Soacha, Cundinamarca. Él era diputado de la Asamblea Departamental. Y él era diputado y él no renunció a ser diputado. Él siendo diputado fue que se inscribió y siendo diputado hizo campaña para elegirse alcalde municipal. ¿Listo? Entonces no se configuraría esa inhabilidad. Pero entonces, miren, ¿quiénes son los miembros de corporaciones públicas? Ya dije quiénes eran. Ellos participan de 4 elementos importantísimos para que ustedes los determinen. Lo primero es tienen un régimen legal propio según el orden al que pertenecen. Entonces, uno del régimen de los concejales, artículo 40 de la ley 617, otro el de los diputados y otro el de los congresistas, artículo 179 de la Constitución Política. Pero importante, todos son elegidos para un periodo fijo institucional. Todos tienen una fecha cierta de inicio, una fecha cierta de terminación, a la postre de que los reemplazos de estos lo serán única y exclusivamente por el periodo de tiempo que le faltare al antecesor. Adicionalmente, estos son elegidos siempre por voto popular y son reelegidos. Ellos pueden reelegirse per secula seculor. Es decir, que los corporados o los miembros de corporaciones públicas no son empleados públicos. Si bien es cierto, ambos son servidores públicos, pues unos son miembros de corporaciones públicas y otros son empleados públicos. Ahora, los trabajadores oficiales también son una clase especial de servidores públicos que tienen una vinculación similar a la de los particulares. Es decir, ellos se vinculan a la administración a través de un contrato laboral de trabajo y por ende el régimen jurídico aplicable de ellos es de derecho privado, Código Sustantivo del Trabajo, y adicionalmente los conflictos que se susciten en esa relación jurídica laboral, son dirimidos por la jurisdicción ordinaria, más no por la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, quienes sean trabajadores oficiales o miembros de corporaciones públicas no están inhabilitados con base en esta inhabilidad que estamos viendo. ¿Quiénes solamente estarían inhabilitados? Las personas que sean empleados públicos. ¿Quiénes son los empleados públicos? Aquellas personas que tienen una vinculación legal y reglamentaria con la administración. Esa vinculación legal y reglamentaria está dada por un acto administrativo de nombramiento, de posesión, pero lo más importante es que toda la relación jurídica entre el empleado y la administración está absolutamente regulada por la Constitución, la ley y el reglamento, a la postre que entre el empleado público y los trabajadores y la administración no se pueden acordar relaciones laborales. John, tú eres alcalde y tú no puedes decir, oiga, pero es que el sueldo que yo quiero es este, no este, deme tanto. No, las relaciones se encuentran totalmente reguladas en la Constitución y la ley. Ahora, yo lo primero que tengo que demostrar es que alguien es empleado público. Listo, usted demuestra que la persona es empleada pública porque hay una vinculación legal y reglamentaria. ¿Cómo lo demuestra? Con el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y la respectiva certificación de talento humano que indica que él funge como secretario de gobierno, no hablemos del alcalde, como secretario de gobierno, ¿cierto? Y entonces allí dice que de tal fecha a tal fecha fungió en esa condición. Y ahora, después de que yo demuestro que esa persona es empleado público, yo tengo que demostrar que usted ejerció jurisdicción. Y entonces, jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar. ¿Cuál es la jurisdicción? La que ejercen los jueces de la República o las personas que
están facultadas para dirimir conflictos que se suscitan de la aplicación de las normas de carácter general, a las voces de Montesquieu. Y entonces, pues quienes administran justicia son los empleados públicos que ejercen autoridad. Ahora, ¿cuál es la autoridad política? El artículo 189 de la ley 136 del 94 establece que la autoridad política la ejercen los alcaldes, los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo. Es decir, solamente esos 3 cargos son los que ejercen autoridad política, nadie más. En el nivel departamental, el gobernador, los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo. A nivel nacional, el presidente de la República, los ministros de despacho y los directores de departamento administrativo. Esos son los únicos cargos que implican el ejercicio de autoridad política. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que integran el gobierno municipal, el gobierno departamental o el gobierno nacional. Autoridad civil. La autoridad civil, a las voces del artículo 188 de la ley 136 de 1994, es la que ejerce, es la potestad que yo tengo, la capacidad de poder o mando, la capacidad que tienen de tomar decisiones y de obligar al cumplimiento de esta, aún a través del uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, John, si alguno de los cargos públicos implican esa capacidad de que un empleado público pueda tomar una decisión y obligar al cumplimiento de esta, eso es autoridad civil, como la facultad de nombrar y remover libremente a alguien, o la autoridad de poner sanciones. Eso es autoridad civil. La autoridad administrativa está establecida en el artículo 190 de la ley 136 de 1994 y allí se establece que la autoridad administrativa es la facultad que se tiene para celebrar contratos, para imponer sanciones disciplinarias, para nombrar, para remover, para otorgar horas extras, para conferir licencias, vacaciones. Si dentro de las funciones de un empleado público está cualquiera de ellas, eso implica el ejercicio de autoridad administrativa. Ahora, la autoridad la autoridad militar únicamente la ejercen las personas que tienen el nivel, ¿cómo se llama eso? Los oficiales de la fuerza pública, es decir, de subteniente para arriba, los que son oficiales, no los suboficiales. Solamente ejercerían autoridad militar los suboficiales que sean comandante de estación o de brigada. ¿Listo? Ese es el ejercicio de autoridad. Entonces, mire, lo primero que yo tengo que demostrar es que esa persona es empleado público. Para el caso que usted me planteó, yo ya demostré que un concejal no es empleado público, yo ya no tengo que analizar estos otros elementos. ¿Listo, John? Pero para hablar de toda la inhabilidad, yo demostré que usted es empleado público, John. Yo demostré que usted es secretario de gobierno del municipio allá de Tierra Perdida. ¿Listo? Punto. Segundo, después de que demostré que usted es empleado público, demuestro que usted ejerce autoridad política. Y me voy al artículo 189 y demostré que efectivamente el secretario de gobierno ejerce autoridad política, ¿cierto? Segundo elemento. Tercer elemento. El elemento temporal, 12 meses antes de la elección. Pues mire que todavía estamos a 6 meses de las elecciones y este señor sigue fungiendo como secretario de gobierno. Cuarto elemento, el elemento territorial. Esa autoridad se tiene que ejercer en el respectivo municipio. ¿Será que el secretario de gobierno ejerce autoridad en ese municipio? Pues sí, listo, están configurados los 4 elementos, está inhabilitado y por ende no puede inscribirse y ser elegido alcalde. Esa es la inhabilidad respecto de la que tú me la estás preguntando. Los concejales son miembros de corporaciones públicas y ni siquiera el presidente estaría inhabilitado para ser elegido alcalde municipal, en atención a que nunca cumplirían el primer requisito y es que ellos sean empleados públicos. ¿Listo? Le doy la palabra a Oscar Alirio, después a alguien que me dice Consejo 100, no sé quién será, Consejo 100, luego a Cristian Sánchez, luego a José Pozo, luego a Yersen Díaz y luego a Cleidis Calderón, según orden de solicitud. Doctor Antonio, antes de seguir, por favor, honorables concejales, en el chat está el link de asistencia a la capacitación para que por favor lo diligencien. Muchas gracias. Oscar Alirio, por favor. Muy buenos días, doctor Antonio. ¿Cómo está? Honorables concejales, un saludo muy especial desde el municipio del Calvario Meta, concejal del Calvario Meta. Dime.
Una de mis preguntas, doctor Parra, es pues, respecto a las inhabilidades. El alcalde inhabilita a los hermanos para que sean parte de, o sea, pasen a ser concejales. Dentro de las inhabilidades aparece esa inhabilidad también, ¿o? Sí, esa inhabilidad también está contenida en el artículo 40 de la ley 617 del año 2000 para concejales. Y en este caso, ese artículo 40 de la ley 617 del año 2000, en el numeral cuarto dice lo siguiente: no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital quien tenga vínculo por matrimonio, la esposa, unión permanente, la compañera, ¿cierto? De parentesco en segundo grado de consanguinidad. Entonces, yo soy el alcalde, estoy en primer grado de consanguinidad con mi mamá y en segundo de consanguinidad con mi hermano. Yo inhabilito a mi hermano para que aspire a ser concejal cuando yo, el hermano, soy alcalde municipal de esa territorialidad. Y miren cómo allí más o menos se señala lo mismo. Grado de parentesco en segundo grado de afinidad, de consanguinidad, perdón, primero civil, primero de afinidad o único civil con funcionarios. Acuérdense que el término funcionario es empleado público, que dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. Pues el alcalde ejerce autoridad civil, tanto política y administrativa. Y pues obviamente en el respectivo municipio yo sí inhabilito a mi hermano. Yo inhabilito a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos que estarían en el segundo grado de consanguinidad. ¿Hasta ahí tu pregunta está respondida, Oscar? Sí, señor. Muchas gracias, doctor Parra. Muy amable. Cristian Sánchez. Gracias, doctor. Una vez más, qué pena, yo no me presenté. Yo soy el presidente del Consejo del Municipio de Campo Hermoso, Boyacá. Aquí Pones estamos la todos cámara en plenaria, escuchando la capacitación. Yo tengo una inquietud en cuanto al cónyuge. El cónyuge no puede ser candidato a la alcaldía o a ningún otro cargo por voto popular dentro del municipio. Y lo otro es, pues no me queda claro si, por ejemplo, un hermano Hasta ahí, del gobernador... espérate de a una. Cristian. Okay. Cristian, de a una pregunta para yo poderlas ir respondiendo, ¿vale? Entonces tú me dices que el pariente del alcalde inhabilita para cualquier cargo dentro del municipio. No te entendí bien la pregunta, hazme la primera vez. Sí, señor, así es. Entonces, ojo, los parientes solamente en los grados allí indicados. Entonces, mire, yo alcalde inhabilito a mi esposa, a aquella persona con quien tenga unión permanente, ¿sí? Unión permanente. O a aquellos consanguíneos hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. Aquí esto es claro. Entonces, ¿quiénes son? La esposa del alcalde, la compañera del alcalde, el papá o el hijo del alcalde, ¿cierto? El papá o el hijo del alcalde, los hermanos o los nietos del alcalde, hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Esto qué quiere decir? Mi tía, por ejemplo, si yo soy alcalde, puede aspirar. ¿Por qué? Pues porque estaría en tercer grado de consanguinidad. No hasta el segundo, solamente hasta el segundo grado. Los primos también pueden aspirar porque están en el cuarto grado de consanguinidad. Solamente hasta el segundo. Padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos. Hasta allí yo inhabilitaría. ¿Sí? ¿Y los inhabilito para qué? Cristian, los inhabilito para que ellos puedan ser elegidos alcaldes. Los parientes en esos grados de los alcaldes no pueden inscribirse para aspirar a ser elegidos alcaldes a las voces del numeral cuarto del artículo 37 de la ley 617 del año 2000. Pero ojo, los parientes en estos grados de los alcaldes tampoco pueden aspirar a ser elegidos concejales. ¿Por qué? Porque en el numeral cuarto del artículo 40 de la ley 617 del año 2000 se establece que no podrán ser concejales los parientes en esos grados de los funcionarios que hayan ejercido autoridad política, civil, administrativa o militar. En ese caso, pues el alcalde ejerce
es empleado público y además ejerce autoridad política y me inhabilitaría, no solamente para que yo aspire a ser alcalde, sino también para que yo aspire a ser concejal. No sé si con eso ya, Cristian, respondí tu pregunta. Sí, doctor, Cristian. muchas gracias. Y lo otro es, en caso tal, ejemplo explícito, yo soy el gobernador de un departamento, pero para una elección nacional, uno de mis hermanos puede hacer parte, puede participar en la contienda. Para una de las elecciones, entonces, supongo que me estarías preguntando si el pariente de un gobernador puede aspirar a ser elegido congresista, ¿sí? Sí, ¿Más o menos esa es así tu es. pregunta? Bueno, Así entonces en es. este caso, esa inhabilidad está contenida en el numeral quinto del artículo 179 de la Constitución Política, que establece que los parientes en los grados allí indicados, y ya los grados allí suben, es hasta el tercer grado de consanguinidad, Cristian, o sea que ahí también ya entran mis tías, ¿sí? O mis sobrinos, a quienes yo inhabilitaría. Y resulta que efectivamente un gobernador inhabilita a su esposa, a su cónyuge, a la persona con quien tiene unión permanente, a los consanguíneos hasta el tercer grado de consanguinidad, primero afinidad y único civil, para aspirar a ser elegido representante a la Cámara, ¿sí? Representante a la Cámara. Pero un gobernador no inhabilita a sus parientes para ser elegidos senadores de la República. La razón es muy sencilla. El constituyente primario en el artículo 179 de la Constitución Política estableció una excepción y allí se indica que la circunscripción nacional coincide con todas las territoriales. Ojo, la circunscripción nacional coincide con todas las territoriales, o sea que la nacional coincide con la municipal y con la departamental, ¿sí? Excepto para la inhabilidad del numeral quinto del artículo 179, dijo el constituyente. Entonces, por eso es que, por ejemplo, parientes de gobernadores eligieron senadores de la República. Yo inhabilito a mis parientes para ser representantes a la Cámara, pero no los inhabilito para ser senadores de la República. Les voy a poner solamente un caso porque hay muchos, y esta vaina queda grabada y después quedó hablando aquí de personas. El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, ¿sí? Héctor Olimpo Espinosa Oliver, siendo gobernador de la República, su hermana Karina Espinosa Oliver fue elegida senadora de la República. ¿Entendido? Ella no se hubiera podido elegir representante a la Cámara allá en Sucre. Por eso, digamos, solamente está permitido que ella sea elegida senadora de la República. ¿Por qué? Porque la circunscripción nacional no coincide con la territorial para esa inhabilidad de parentesco. ¿Hasta ahí claro, Cristian? Sí, doctor, perfecto. Y la última inquietud es, hablaba de que las personas que están mediante acto administrativo trabajando en una entidad pública quedan inhabilitados si no renuncian 12 meses antes. Eso No, quiere decir primero, también ahí que... yo eso no lo he dicho, Cristian. Yo he dicho que quienes sean empleados públicos y en esa condición de empleados públicos ejerzan jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar, 12 meses antes de la elección no podrán ser elegidos alcaldes o concejales. Y esto es muy claro. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que demostrar es que esa persona que va a aspirar a ser alcalde no hubiera fungido como empleado público. ¿Sí? Por eso indico que quienes sean miembros de corporaciones públicas o trabajadores oficiales sí podrían aspirar. Pero ahora, yo no solamente debo demostrar que esa persona ejerció como empleado público, sino que en esa condición de empleado público ejerció alguno de esos tipos de autoridades de los cuales hemos hablado, Cristian. Cristian, no te escucho. Doctor, sí señor, qué pena, de pronto fui yo quien no se dio a entender, pero sí, eso claramente fue lo que usted nos manifestó. Pero entonces a lo que yo voy es, bueno, para tener claridad, por ejemplo, son los secretarios de despacho, ellos quedan inhabilitados y no renuncian 12 meses antes. Pero por ejemplo, si una persona de esas renuncia para aspirar
y dentro de ese tiempo llega a firmar algún contrato por OPS dentro del mismo municipio, ¿ahí qué sucede? ¿Eso también lo inhabilita o no? Es que aquí en Boyacá tenemos un caso explícito que es el de la alcaldía de Tunja, en el cual pues destituyeron al alcalde porque tenía un contrato con una universidad pública como docente. El ruso Mijailov. El ruso. Primero, Cristian, pues es que busquen personas que sepan de eso, porque se asesoran mal y vean que les anulan la elección. Él no fue destituido, a él se le anuló la elección, la sección 5ª del Consejo de Estado. Hay una inhabilidad contenida en el numeral 3º del artículo 37 de la ley 617 del año 2000 que señala que no podrán ser alcaldes aquellas personas que hubieran gestionado negocios o celebrado contratos con entidades públicas 12 meses antes de la elección. Entonces, yo no puedo celebrar contratos con entidades públicas 12 meses antes de la elección. El señor firmó un contrato con una universidad pública y lo hizo 12 meses antes de la elección, se inhabilitó para ser elegido alcalde municipal. Ah, no, pero es que el contrato era de docencia universitaria, eso. La norma no hace ninguna distinción. ¿Quién celebre contratos? Cristian, por ejemplo, se han dado casos en donde yo sencillamente le doné un lote al municipio. Oiga, pues que no es nada oneroso, yo allí no me estoy lucrando de nada, yo no estoy buscando ningún negocio, antes yo le regalé ese lote a el municipio. Celebrar contratos, el acto de celebración material del contrato, el acto de suscripción de un contrato me inhabilita. ¿Esto qué implica? Que los actos postcontractuales, los actos de ejecución del contrato, de liquidación contractual, no inhabilitan. Inhabilita desde el momento en que yo firme el contrato 12 meses antes de la elección. ¿Qué podría pasar, Cristian? Míreme, Cristian, resulta que yo puedo hoy celebrar un contrato con la gobernación de Boyacá. Hoy aquí estamos, bueno, mayo, estamos en mayo. Pero en mayo celebramos el contrato y lo vamos y tiene un término de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2026, ¿sí? Resulta que lo que inhabilita es ese acto material de la suscripción del contrato, que fue hoy mayo, luego entonces no estoy inhabilitado, independientemente de que se haya ejecutado 12 meses antes de la elección. Lo que inhabilita es el acto material de celebración de contrato, no los actos postcontractuales. Cristian, ¿respondí a tu pregunta? Sí, una última cosa, eso es en cuanto a una alcaldía, ¿y para el consejo funciona igual? Igual, numeral 3º del artículo 40 de la ley 617 del año 2000 establece que no podrán ser concejales aquellas personas, se lo voy a leer, quien dentro del año anterior, quien dentro del año anterior a la elección, ojo a la elección, o sea, al 31 de octubre del 2027, haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. 12 meses antes de la elección, yo no puedo celebrar contratos porque me inhabilito para ser alcalde, pero también me inhabilito para ser concejal. Pero cuando hablamos de distrito, doctor, ¿nos referimos a qué exactamente? Municipio es allá el municipio de Tierra Perdida y el distrito pues será el distrito de Bogotá, el distrito de Cartagena de Indias, el distrito de Santa Marta. Solamente hay como 8 distritos en Colombia. Y por ejemplo, si alguien tiene un contrato dentro de una corporación ambiental, que es una entidad pública. Pues resulta que las corporaciones autónomas regionales, si bien es cierto, son autoridades del orden nacional, ellas ejercen jurisdicción en respectivos municipios. Y entonces usted tendría que revisar los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, efectivamente cuáles son los municipios que esos la integran, la Corporación Autónoma Regional del Chocó, cuáles son los municipios que ella abarca, y determinar si efectivamente esa Corporación Autónoma Regional tiene incidencia en ese municipio el cual usted va a aspirar a ser elegido. Cristian. Sí, por eso, si sí tiene incidencia dentro del municipio, pues toca también no puedo haber celebrado contratos 12 meses antes de la elección con esas corporaciones autónomas regionales. Acuérdense que varias corporaciones autónomas regionales tienen competencia en municipios de diferentes departamentos.
Ok, y una última cosa, doctor, es que lo del tema de renunciar a un Oye, le voy a partido, pasar en la cuenta de cobro allá al consejo en pleno. la última Pasarles inquietud, cuenta de doctor, cobro. es que no entendí el tema de renunciar a un partido. Toca 12 meses antes también, pero entonces los términos se vencerían ahorita ya el 30 de junio del 2026. Pero Sí, entonces al porque ahí partido no nos... podemos esperar, o sea, toca renunciar al partido un mes antes, o sea, ya, en mayo. No, 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 no. Ojo, la obligación para no estar incurso en doble militancia, cuando yo me elegí por un partido político concejal y quiero en la siguiente elección aspirar por otro partido, yo tengo que renunciar a la curul, ojo, no al partido, a la Ajá, curul. sí, Allá sí. al consejo es que usted renuncia. ¿Cuánto? 12 meses antes del primer día de inscripciones. Como el primer día de inscripciones es el 31 de junio del año 2027, pues ustedes tendrían que renunciar antes del 30 de junio del año 2026 a la curul. Usted puede seguir siendo rosado o morado de ese partido. Usted a ese Sí. partido solamente renuncia antes de que se inscriba por otro partido político. Punto. Ah, ok, esa era la inquietud. Entonces, renuncio al consejo y luego renuncio al partido, no importa si es 3 meses antes Antes de de la la elección. elección, antes de la Ah, inscripción, perdón. Antes de la listo, inscripción de la candidatura. Bueno, perfecto. Cristian, luego le mando la cuenta de cobro allá. José Pozo Solar. Hola, buena tarde. Ahorita pues hablé, no me había presentado. Mucho gusto. Mi nombre es José Pozo. Soy concejal de Miranda, Cauca. Perfecto. Doctor, algo muy importante de pronto, aunque pues sí lo he investigado mucho y a veces se tiene mucha duda. Nosotros los abogados podemos litigar siendo concejales siempre y cuando no seamos parte dentro de un proceso ni a favor ni en contra de la administración y sus entes descentralizados. ¿Cómo no? Ahí no me perdí, no te entendí la pregunta, José. No, la pregunta es que si, y es más, pues lo he investigado mucho, pero pues es bueno cuando uno se deja guiar por personas más expertas. Doctor, nosotros los concejales que somos abogados podemos ejercer la profesión de abogacía siempre y cuando no sea en contra ni a favor de la administración. Sí, es que en ese caso ustedes lo que tienen son las incompatibilidades y miren que las incompatibilidades son de los concejales están en el artículo 41 de la ley 617 del año 2000. Y por ejemplo, eso ustedes no pueden ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. Esa norma, digamos que tiene otras más, en el artículo 45 de la ley 136 de 1994. Y entonces, vea, ustedes no pueden ser apoderados ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante personas que administren tributos procedentes del mismo o celebrar con ellas o por sí o por interpuesta persona contrato alguno, ¿sí? Ustedes tampoco pueden ser miembros de las juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio o de las instituciones que administren. Ustedes no pueden celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren o inviertan en fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo recibo. En este caso todo es taxativo y mires, están ahí en el artículo 45 de la ley 136 de 1994 y en el artículo 41 de la ley 617 del año 2000. No son más, José. Lo demás lo pueden hacer. Doc, una preguntita. A ver, los entes territoriales o los municipios tienen algunos cárceles municipales. Yo ejerzo el tema penal, pero cuando son que estas personas se van a trasladar a la cárcel municipal de Miranda, pues las personas procesadas por el área penal, yo renuncio siempre, o sea, no ejerzo a favor de las personas privadas de la libertad que llegarían al municipio, a la cárcel municipal. En ese caso,
¿se estaría incurriendo en algo grave o no? ¿O puedo seguir actuando en nombre de ellos porque no son ellos representación del municipio? Usted no está actuando, el tema de ellos, su labor como abogado en materia penal es totalmente diferente a alguna relación que usted vaya a tener o no con la cárcel, ¿sí? El tema de las cárceles, sencillamente ellos están allá ejecutando una condena, una sentencia, ¿sí? Y usted, el vínculo que tiene es con el funcionario y digamos que por lo menos no se enmarca dentro de ninguna que estas porque usted no puede ser apoderado de entidades públicas, no puede celebrar contrato, no puede ser representante legal y dentro de estas no encuentro esa prohibición que usted está aludiendo. Doctor, al final de su intervención y esta diligencia, usted por favor nos regala, en lo personal me interesa mucho su número porque de pronto a futuro necesitamos algún apoderado, o alguien que nos dé bastante información sobre cualquier tema, doctor. Ya veo que Estimado concejal, sí, ustedes nos pueden escribir a nosotros directamente a la Confederación, a Confenacol, a nuestro correo que ustedes lo tienen, confenacol@confenacol.org. Ya obviamente si el doctor Antonio también quiere compartir su contacto, pero nosotros directamente con ellos podemos ayudarles también a todo el tema de las preguntas, ya que el Consejo Nacional Electoral pues siempre nos ha apoyado en todos estos temas. De hecho, todos los conceptos que nosotros hemos emitido a los consejos es previamente con todos los conceptos que ya había emitido previamente el Consejo Nacional o el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, pues allí nosotros podemos ser el enlace entre los concejales y el Consejo Nacional Electoral, pues para filtrar la información, además porque a veces hay preguntas muy reiterativas y podemos ayudar mucho en ese orden y en esa organización. Muchas gracias. ¿Más preguntas tienes, José? No, muchas gracias, ¿no? Bueno, Yersen Díaz. Hola, doctor, reiterándole el saludo a todos los que se encuentran aquí en esta sala. Bueno, creo que no me presenté en mi intervención anterior. Mi nombre es Yersen Díaz Segura, presidente del Consejo de acá del municipio de Tello, Huila. Doctor, son dos inquietudes básicamente, pero vamos de una por una, ¿no? La primera es si una persona que cumple los 18 años en septiembre del próximo año puede ser candidato al consejo. Esa sería la primera. ¿Cuándo los cumple? En septiembre del próximo año. Septiembre. Él se elige en octubre, sí. Sí puede, pero doctor, el problema es que cuando uno se va a inscribir, la registraduría le exige es la cédula. No sé si para ese entonces la persona portaría todavía tarjeta de identidad. Porta todavía tarjeta de identidad. Es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, no existiría ningún problema de que yo digamos, me pudiera inscribir. La cuestión es que sí, uno de los requisitos de la inscripción es aportar la cédula de ciudadanía y no la vas a atender. Tendrías que tener cédula de ciudadanía porque es uno de los requisitos formales de la inscripción, ¿sí? Demostrar la ciudadanía. Tiene que cumplirlos para que pueda tener cédula de ciudadanía y ahí sí inscribirse, Gerson. Ah, perfecto. En teoría, digamos, no podría aspirar. Tendría que esperarse el siguiente periodo. Perfecto. Bueno, la otra pregunta es si dos hermanos podrían aspirar a una alcaldía por diferente partido. Yo le diría, háganlo por el mismo partido, no hay ninguna prohibición. Esa prohibición de que los parientes en los grados allí indicados no podemos aspirar a cargos o corporaciones que se elijan el mismo día. Acordemos que las inhabilidades son restricciones a los derechos fundamentales y pues el único que las establece es el constituyente. Esa inhabilidad solamente está establecida en el numeral sexto del artículo 179 de la Constitución Política para congresistas, también para concejales y también para diputados. Si usted lee el artículo 37 de la Ley 617 del año 2000, que habla de las inhabilidades para ser alcalde, ¿sí? Venga, la buscamos. Ah, es que aquí me salí. Artículo 37, miren. La primera, quien haya sido condenado penalmente. Segundo, quien dentro de los 12 meses haya ejercido como empleado público. Quien dentro del año anterior haya intervenido en gestión de negocios.
quien tenga vínculo por matrimonio, quien hubiera desempeñado el cargo de contralor o personero. Por ningún lado veo que para quienes aspiren a ser alcaldes exista una prohibición para aspirar por el mismo partido o movimiento político. En este caso, esa prohibición está establecida para los congresistas, para los diputados y para los concejales. Miren, por ejemplo, el artículo 40 de esa ley 617 del año 2000 establece quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes, espere, a ver, quien esté vinculado entre sí por matrimonio, unión permanente o parentesco entre el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para la elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el respectivo municipio o distrito. Entonces les pongo un ejemplo. Si quieren ahondar sobre esta inhabilidad, pueden leer la sentencia que resolvió la nulidad de la elección de María del Mar Pizarro como representante a la Cámara por Bogotá, porque su hermana aspiró y fue elegida senadora de la República por la misma coalición. Ojo, hablo de la misma coalición. Obviamente se negó porque, si bien es cierto, ellas participaron en la misma coalición, pacto histórico, una al Senado, coalición pacto histórico, la otra a la Cámara de Representantes por Bogotá. Allí se pudo demostrar, conforme al formulario de 6 de inscripción de la candidatura, que una aspiró por el partido Colombia Humana y la otra aspiró por el partido Maíz, es decir, 2 partidos diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que plantearnos en cada una de las inhabilidades. Mire cómo esa no está para los alcaldes. Bien podrían existir 2 hermanos inscritos, ¿sí? Lo que pasa es que el ejemplo no me da porque yo por el mismo partido no podría inscribir 2 candidatos a la alcaldía, ¿cierto? Pero por ejemplo sí puedo inscribir mi hermano a la gobernación y yo a la alcaldía por el mismo partido rosado. No hay inhabilidad. ¿Sí? Perfecto. O por ejemplo, mi hermano a la alcaldía y mi persona al consejo, por ejemplo, por decirlo. Lo que pasa es que ahí sí se inhabilita a su hermano que se inscribió usted que se inscribió al consejo, porque miren que para el consejo sí está. Claro que ahí le voy a dar un tip, Gerson, y después le paso la cuenta de cobro. En el tip, ¿qué pasa? A partir del año 2011, la jurisprudencia de la sección quinta varió. Antes se anulaban las 2 elecciones, ¿sí? Yo me elegía representante y mi hermano senador de la República por el mismo partido, o yo diputado y mi hermano concejal por el mismo partido, y anulaba ambas elecciones. A partir de esa jurisprudencia solamente se anula la elección de aquel que se haya inscrito de último. Ah, Gerson, entonces inscríbase primero que su hermano. ¿Por qué? Porque si usted se inscribe primero que su hermano por el Partido Conservador Colombiano al Consejo Municipal, usted se inscribió bien, usted no estaba violando ningún régimen de inhabilidades, ¿sí? ¿Y quién fue el que se inscribió posteriormente? Su hermano, que va a aspirar a ser elegido alcalde, ¿cierto? Y pues a su hermano no le podemos demandar la nulidad de la elección porque esa inhabilidad no está para alcalde, solamente para concejal. Entonces, en ese caso es que se inscriba usted primero que su hermano, que a usted sí le podrían anular la elección y a su hermano no. ¿Listo, Gerson? Ah, perfecto. Sí, señor, muchas gracias. Cleidis Calderón. Buenos días para todos. Mi nombre es Cleidis Calderón Bejarano, del municipio de Cleidis, no te Vallasolano, escucho. Chocó. Bueno, es que yo di unas reglas, Cleidis. Yo te escucho si te veo. Si no te veo, no te escucho. Bueno, ya abro la cámara, Exacto, bien. pero no me permite abrirla aquí. Ya. Listo, ahora sí te veo. Cleidis, ¿cómo ¿Listo? estás? Bien, gracias a Dios y ustedes. Bien, ¿de dónde eres? De ¿Concejal de dónde? Vallasolano, Chocó. Dale. Listo. Bueno, la primera duda que tenía pues era respecto a las inhabilidades para nosotros como concejales aspirar a la alcaldía, pero ya me quedó clara que no estamos inhabilitados con ese tema de esa sentencia que salió. Pero sí tengo otra duda, otra inquietud, es respecto a que el personero que tenemos actualmente, él va a aspirar a la alcaldía municipal de acá en nuestro municipio. Pero resulta de que él va a renunciar en el mes de junio. Nosotros sesionamos hasta el 31 de mayo. Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿quién es el encargado de asignar o elegir al nuevo personero para el municipio? ¿Cierto? Sí.
En ese caso, digamos que el tema para la inhabilidad de él tendría que renunciar 12 meses antes de la elección, ¿sí? Porque haber desempeñado el cargo de contralor o de personero en el respectivo municipio en un periodo de 12 meses antes de la fecha de la elección. Las elecciones son el 31 de octubre, él debe renunciar el 30 de octubre de este año a más tardar. El tema diferente es, por ejemplo, que quién le va a aceptar la renuncia al personero. La renuncia al personero, pues tiene que aceptársela el consejo municipal, en atención a que el consejo fue el que lo eligió, ¿cierto? Entonces, en este caso, para que él renuncie, pues tendría que ustedes estar en sesiones ordinarias para que le puedan aceptar la renuncia, o si no, pues que el alcalde los convoque a unas sesiones extraordinarias para resolver ese asunto. Pero lo importante es que él tendría que renunciar 12 meses antes, o que se le acepte la renuncia 12 meses antes de su elección. Y ya ahí, pues el consejo es el que tiene que establecer el cronograma para realizar la respectiva elección, o como eso se elige por una lista de elegibles y van a nombrar el segundo del concurso de méritos, etc. Doctor, venga, o sea que en ese caso no es el alcalde que encargaría, dejaría de designar a una persona encargada hasta que nosotros entremos a sesiones, digamos las próximas sesiones que serían en agosto. Las próximas sesiones en agosto, imagínate. Lo que pasa es que esto lo tengo claro para los concejales cuando renuncian, que les acepta la renuncia al alcalde, ¿sí? En el tema del personero, tendríamos que mirar esa ley 136 de 1994. Aquí rápidamente, a ver allí qué se dice de la renuncia del personero, pero para mí tendría que convocarse, en este caso, al Consejo Municipal para efectos de que se acepte esa renuncia, ¿vale? Pero mira que en estos momentos no tengo internet, revisa la 136 y ahí es claro en señalar cómo se le acepta la renuncia al personero, porque no lo tengo muy claro ahorita, ¿vale? Sí, señor. ¿Listo? Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién sigue? John Luna. Doctor, muy buen día y a todos los compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? John, concejal de dónde? Florencia, Cauca. Ok. Bueno, doctor, primera pregunta rápidamente para agilizar. Por ejemplo, en esta campaña que se lleva a cabo ahorita para la elección del próximo presidente de Colombia, el partido que uno representa o el cual está uno avalado, toma alguna decisión de apoyar cierta candidatura, nosotros estamos obligados directamente a seguir las directrices de ellos, o en este caso, como no es el partido que realmente avala el candidato a la presidencia, nosotros podemos tomar otras determinaciones. Entonces, la doble militancia de la que usted me está hablando es la doble militancia en modalidad de apoyo. La doble militancia en modalidad de apoyo se presenta cuando los candidatos inscritos por un partido deben apoyar a los candidatos inscritos por su partido para el mismo proceso electoral, ¿sí? Usted, le pregunto, John, ¿es candidato? No es candidato usted. ¿Usted en este momento es candidato? No, usted ya está elegido, entonces digamos que en este caso a usted no se le configuraría esa causal de doble militancia. Esta causal de doble militancia, si se llegaría a presentar, eso a usted no le podría acarrear la nulidad de su elección. Digamos que si el partido determina una directriz sobre el apoyo a un candidato a la presidencia de la República, lo que pudiera ocurrir allí es sencillamente una investigación interna del partido político para sancionarte internamente, pero eso no puede generar una nulidad de la elección. ¿Por qué? Porque en ese caso la nulidad de la elección solamente se da cuando usted es candidato y apoya a un candidato diferente de los inscritos por su partido. Puede ver la sentencia de la sección 5ª del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de
Andrés Calle como representante a la Cámara por Córdoba. Él apoyó al candidato presidencial Gustavo Petro, y su partido, el Partido Liberal, había brindado apoyo a otro partido y allí se estableció que no. Lo único que puede haber es una investigación y sanción interna por parte del partido por violar las reglas internas del partido. No te escucho. No, tienes deshabilitado el audio. Lo sancionaría directamente el partido a uno de acuerdo a la investigación. Sí. Ok. Bueno, otra. La nueva norma que estaba por parte de la Corte, que hablaba de que ya los concejales no pueden aspirar al tema de alcaldías o a un cargo superior. Ya sé, tranquilo, ahí porque es que mire, yo ya llevo 40 minutos que les he robado a ustedes de tiempo porque yo venía 1 hora y ya voy a cumplir 2 horas. Entonces, usted está hablando de la sentencia C080 del 2026 proferida por la Corte Constitucional, declaró inexequible una parte del numeral 8º del artículo 280 de la Ley Quinta de 1992. Eso es mal interpretado por las personas. ¿Por qué? Porque es que allí se está revisando una inhabilidad especial para ser congresista. Numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, que habla de coincidencia de periodos, y dice que esa es una inhabilidad para ser congresistas, no para ser alcaldes, no para ser gobernadores, ¿sí? Entonces, con lo que les quiero decir es que usted no puede renunciar a ser concejal para aspirar a ser congresista, porque la inhabilidad se mantiene por el periodo que tú fuiste elegido, porque allí sí habría coincidencia de periodos, ¿sí? Ahora, usted sí puede renunciar a ser concejal o diputado para elegirse alcalde o gobernador. Punto. O sea, aquí es claro que esa sentencia C080 del 2026 hace referencia única y exclusivamente al numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política. Y es que lo que pasaba era lo siguiente. Ese artículo dice que nadie puede ser elegido para más de un cargo o corporación pública si los periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Entonces, miren cómo el periodo de los concejales y los diputados coincide parcialmente con el de los congresistas, ¿cierto? Pues resulta que cuando se expidió la Ley Quinta de 1992, allí se estableció una excepción y decía, excepto de que se renuncia antes de la inscripción. Si tú renunciabas a la corporación antes de que te inscribieras, no estabas inhabilitado. Ese caso también lo pueden ver en la sentencia que resolvió la nulidad de la elección de Horacio José Serpa como senador de la República, porque él era concejal. ¿Ven? Pero allí había una excepción. Esa excepción que estaba en la Ley Quinta de 1992, artículo 280, numeral 8º, fue la que declaró inexequible la Corte Constitucional. O sea, hoy día un concejal o un diputado no pueden renunciar a su dignidad para aspirar a ser elegidos representantes a la Cámara o senadores de la República. Solamente para ese cargo. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias. No, dejo para que los compañeros puedan continuar. Muy amable. Lady y mesitas turístico y terminamos. Lady. ¿Aló? Sí, Lady. Hola, hola, ¿ahí me ve? Ahí te veo, Lady. Muchas gracias, doctor, mucho gusto. Mi nombre es Lady Vega, concejal del municipio de La Cumbre del Valle del Cauca. Mi pregunta es, yo tengo claro que puedo ser concejal por mi partido. Yo soy del partido de la U. La pregunta mía es, si yo no renuncio antes del primer día de inscripción, ¿quedo inhabilitada por doble militancia? Sí, primero, como una precisión, Lady, la doble militancia no es una inhabilidad, ¿vale? Es una prohibición constitucional. Resulta que las personas que estén o hayan sido elegidas en un cargo o una corporación pública, tú fuiste elegida para una corporación pública por un partido, si tú quieres aspirar a la siguiente elección, a ser concejal o a ser alcalde, por un partido diferente a la U, tienes que renunciar a la curul, o sea, al consejo, 12 meses antes del primer día de las inscripciones. El primer día de las inscripciones para las territoriales va a ser el 31 de junio del año 2026. Del 2027, perdón. Entonces, un año atrás,
más tardar el 30 de junio, tú tendrías que renunciar. Si vas por el mismo partido, no tienes que renunciar. Muchas gracias, doctor. Esa era la duda. Bueno, Muchas gracias. vale, Lady. Mesitas turístico. Ahí me ves, ¿no? Sí. Buenos días para todos, concejal del municipio del Colegio Cundinamarca. Doctor, le preguntaba por el chat, pero mejor alce la mano, porque tengo la duda, porque yo soy electa, concejal electa por firma, grupo significativo, y quería descartar la opción de que tenga que renunciar porque tengo intenciones de aspirar a la alcaldía por un partido político. Entonces quería saber si tengo que renunciar o no bajo esas características. ¿Y cuál sería la ¿Recuerdas la excepción que yo te hablé del parágrafo del artículo 2 de la ley 6 de la ley 1475 del 2011? Que quienes pertenezcan a partidos que sean disueltos o liquidados por sanciones diferentes a las de esa ley podrán inscribirse por otros sin renunciar sin incurrir en doble militancia. Resulta que los grupos significativos de ciudadanos son una coyuntura política que tú estableciste únicamente para llegar a un cargo público de elección popular. Esa agrupación política no tiene vocación de permanencia o de perpetuidad como sí lo tienen, por ejemplo, los partidos políticos. ¿Esto qué implica? Que el grupo significativo, si no eligió, desapareció. El grupo significativo eligió, va a permanecer mientras usted ostenta el cargo de allá, la corporación, allá en el consejo. Luego, entonces, tú no tendrías que renunciar a la curul para inscribirte por un partido diferente para la alcaldía. Gracias, doctor. Esa era la duda. Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta que es acá Santos Martínez. Muy buenas tardes, mi doctor. Buenos días, mi doctor. ¿Cómo está? Habla con Santos Martínez, concejal de Guateque, Boyacá. Lo que pasa es que yo fui reelegido por Fuerza Ciudadana, en los cuales nos dicen a nosotros que nosotros no tenemos personería jurídica. ¿Qué métodos o qué plan tengo que seguir yo para poder, o si querer ser más otra vez concejal? Usted en este momento, siendo concejal, puede inscribirse en otro partido sin incurrir en doble militancia. Parágrafo del artículo 2 de la ley 1475 del 2011. Se puede inscribir, ¿vale? Y no está en curso en doble militancia. Y por ende también podría aspirar por cualquier otro partido político. Pero, por ejemplo, usted puede inscribir hoy día por el Partido Rosado y ser militante del Partido Rosado. ¿Para qué? Pues para que tú puedas ejercer régimen de bancadas al interior de la corporación que representas. Y ya entonces eres militante, por ejemplo, ya del Partido Rosado porque el Partido Verde desapareció. Tendrías que aspirar por ese Partido Rosado. O sea, con esto... se me olvidan los nombres. Santos Martínez, con eso, concejal, usted puede aspirar por un partido diferente, porque su partido perdió personería jurídica. Bueno. Mi doctor, pero ahí en el momento mío no tengo que sacar algún papel, algún documento, porque me lo han dicho acá pues varias personas. Yo he averiguado con FENACOL y con varios abogados y me dicen lo mismo que el doctor me lo dice, pero yo no tengo que tener una certificación o así nomás me pueden dar un aval de cualquier partido. De cualquiera. Usted sencillamente vaya y se inscribe en cualquier partido político para que empiece a ser militante y ese partido después le pueda otorgar el aval. Usted no está obligado a renunciar a ningún partido, porque es que ese partido Santos ya no existe. Ese partido desapareció del mundo jurídico. Y como no existe, pues usted está en libertad de inscribirse en el que usted quiera y ser candidato de ese partido en el que usted se haya inscrito. ¿Bueno? Gracias, mi doctor. Alex Hurtado. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿concejal de dónde? De Patía, del Bordo Cauca, Patía. Cuénteme, Alex. Doctor, una pregunta, lo que pasa es que, qué pena llegué tarde, la idea es que, pues, mi aspiración podría ser a una asamblea, soy del Partido Liberal, pero viendo las garantías de pronto del representante que quedó y que no nos pueda dar aval,
ahí yo tendría que renunciar al partido, a la curul. O sea, usted es concejal por un partido. Sí, señor. Por el Partido Rosado. Si usted Ajá. va a aspirar a ser diputado, tiene que hacerlo por el mismo partido, ¿vale? Si no man el aval. Y, ojo, usted tiene que empezar a hacer las gestiones para que le den el aval, ¿sí? Si a usted no le dieran el aval, depende de cuándo le nieguen a usted el aval, ¿sí? Si a usted le niegan el aval, por ejemplo, ya a pocos días de que sean las inscripciones de candidatos, pues usted ya no podría renunciar a la curul para no estar en doble militancia. Y digamos que ahí hay un caso que fue el de la representante Amanda Ricardo. Acuérdense que a ella el Partido Centro Democrático no le dio el aval, y el aval fue muy sobre el tiempo para ella poder aspirar realmente a ser congresista, y el aval se lo dio el Partido Cambio Radical. De ella se solicitó ante el Consejo Nacional Electoral revocatoria de inscripción de su candidatura, y fue negada precisamente porque es que cuando el partido te toma de manera intempestiva y no te da el aval, ¿sí?, pues eso hace que tú lo hagas por otra colectividad política. Ahora, eso es un caso que se dio de la misma corporación. El partido estaría obligado a ti a dártelo para que tú aspires a ser concejal, pero Diputado. no diputado. Entonces, por eso es que ahí los juegos políticos tienen que hacerlo antes, porque si el partido le dice no, usted no tiene chance acá, es mejor que renuncie 12 meses antes del primer día de inscripciones, es decir, antes del 30 de junio. O sea, antes del 30 de junio tengo que mandar la carta, enviar la carta. Enviar no, la carta, usted renuncia a la corporación, no al partido. Usted renuncia a ya. ser concejal, ¿vale? Listo, señor. Bueno. Gracias, doctor. Vale, yo creo que Claudia es la última porque ya hay dos personas que ya había dicho que terminaba. Claudia, dice. Buenos días, doctor, y para todos. Un saludo muy especial a la doctora Adrianita de Confenacol, al doctor, por esos espacios. Una pregunta, un Claudia, diputado, no te escucho. ¿ahí? Si yo no te veo, no te escucho. Ya, listo. No, Claudita, si puedes prender la cámara. un diputado en ese momento tiene aspiración a la alcaldía. Entonces, mi pregunta es, ¿él tiene que renunciar o no? Digamos, para Un la alcaldía. diputado no es empleado público, es miembro de corporación pública. Cuando vimos, yo dije, esa inhabilidad solamente aplica para quienes en su condición de empleado público, los diputados no son empleados públicos. Es decir, un diputado no debe renunciar para inscribirse y ser elegido alcalde municipal. Les puse el ejemplo de Perico, Julián Perico, alcalde actual municipal, actual de Soacha, Cundinamarca, era diputado departamental de la Asamblea de Cundinamarca, y él no renunció y se inscribió y se eligió alcalde de Soacha, ¿sí? Debe renunciar antes de la posesión, ¿vale? Gracias. Vale. Bueno, a todos muchas gracias. Fue un placer estar acá, que estén muy bien. Me encantó conocerlos y bueno, cualquier inquietud, con mucho gusto estoy disponible para colaborarles en lo que bien requieran. Bueno. Muchas gracias, doctor José Antonio Parra, del Consejo Nacional Electoral. Él es el director estaba olvidando un poco, director de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por esta excelente capacitación del día de hoy. A todos los concejales y consejos en pleno, muchas gracias por acompañarnos en este día, en esta capacitación, con este tema tan importante. Igualmente reiterarles que exactamente todas las respuestas que el doctor Antonio les dio el día de hoy son las mismas que les hemos estado compartiendo, los diferentes conceptos que emite la Confederación Confenacol, porque nosotros somos una organización gremial que asesora, capacita y trabaja por el beneficio de todos los concejales del país de la mano del gobierno nacional. Es decir, que nuestros conceptos
son apoyados por las entidades del orden nacional, como el Consejo Nacional Electoral, el Departamento Administrativo de la Función Pública, los diferentes ministerios. Entonces, les recomendamos, por favor, que cuando vayan a tomar una decisión se asesoren bien, porque hay, digamos, empresas o abogados en general que no son especialistas en este tipo de régimen municipal, regímenes electorales, contratación pública, y los pueden asesorar mal. Entonces, aquí estamos nosotros para apoyarlos. A todos nuestros afiliados les seguiremos enviando los conceptos a los correos de las corporaciones, les llega, para que ustedes también como concejales le pidan a los secretarios que les compartan todos estos conceptos que les llegan permanentemente de la organización gremial a nuestros afiliados. Y mucho cuidado también, por favor, con esos conceptos que ustedes a veces sacan de la inteligencia artificial, de ChatGPT, porque pues no, en muchos de los casos son una guía, sí, pero la norma, recuerden que a veces son normas derogadas, otras veces hay sentencias o fallos, y por lo general esta inteligencia artificial no toma, por ejemplo, los actos legislativos que son fundamentales para la interpretación de los diferentes conceptos. Entonces, pues aquí estamos para apoyarlos. Alejandra, pues copia por favor ahí nuestra página web, Facebook, Instagram, para que no solamente nos sigan en la corporación, sino ustedes de manera también directa. Muchas gracias por este espacio y seguiremos apoyando a todos los consejos. Nos vemos en la conmemoración del Día del Concejal, este día viernes en el Congreso de la República, día en el que tenemos un acto de conmemoración protocolario y después haremos una marcha hasta la Corte Constitucional exigiendo la asequibilidad de la Ley 2461 en favor de los concejales. Un fuerte abrazo y feliz día.